En el transcurso de nuestra vida, en algún momento hemos escuchado sobre asesinos seriales, los cuales destacan por sus salvajismos y número de víctimas al momento de cometer sus crímenes. Sin embargo, los más conocidos suelen ser de origen fuera de Latinoamérica. Por este motivo me he dado el gusto de investigar y traer conmigo datos de los asesinos seriales más brutales y con más número de víctimas que ha tenido Latinoamérica. Sin más preámbulos, les presento el top 5 asesinos latinoamericanos. Iniciando el top con el puesto número 5 tenemos el asesino del Sucre. Jaime Cárdenas Pardo, proveniente de Bolivia, sería el villano de más de 100 películas de Hollywood si no fuera porque nació en Latinoamérica. Viniendo de una familia numerosa y desestructurada, dado que eran 9 hermanos y sus padres estaban divorciados. Haciendo que esta situación y la poca atención que recibía por parte de sus progenitores, y teniendo necesidad de llamar la atención de su familia, por un lado, y de dinero por otro, comenzó a tener relación con el mundo de la delincuencia, las drogas y el alcohol. A los 14 años, en noviembre del 2001, cometió su primer robo sobre un borracho de la calle al que le sustrajo su móvil, para venderlo y con el dinero obtenido comprar alcohol y cocaína. Pero los pequeños robos ya empezaban a ser poco para las necesidades que comenzó a tener, lo que le llevó a su primer asesinato con tan solo 17 años. Fue en La Paz, y el objetivo, el robo. Dado que utilizaba una violencia extrema en sus delitos de robo. Entre los años 2009 y 2011 asesinó entre 30 y 40 personas de varias ciudades del país. Sus víctimas eran hombres y mujeres. Entre sus declaraciones mencionó: "Creo que maté a 30, pero tal vez fueron más. Estaba muy drogado". Sus crímenes terminaron cuando fue condenado a 30 años de cárcel. Como puesto número 4 tenemos el monstruo de la soga. Proveniente de Colombia tenemos a Luis Gregorio Ramírez. Este peculiar asesino llamó la atención de muchos debido a su modo de ejecutar sus crímenes, siendo este bastante planeado y con preferencias en sus víctimas. A Luis Gregorio le gustaba observar a su víctima morir lentamente y también disfrutaba torturándolas. Tenía un deseo de sentir control sobre la situación y poder sobre la vida de sus víctimas. Asimismo, realizar el delito le traía un goce sexual y de superioridad. Se evidencia que no sentía ningún tipo de culpa o remordimiento una vez cometía el delito. En el año 2012 asesinó 60 hombres mototaxistas entre los 18 y 25 años en los departamentos del Cesar, Santander, La Guajira, norte de Santander y Magdalena. Fue sentenciado a 57 años de prisión, pero pese a sus crímenes consiguió que se le rebajara a 34 años por aceptación de cargos. En el puesto número 3 tenemos a las Puelas Poquianchis. Ese es el sobrenombre con el que se conoció a un grupo de asesinas en serie mexicanas culpables de la muerte de cientos de prostitutas entre 1945 y 1964 en Guanajuato. El grupo estaba conformado por 4 hermanas dueñas de varios burdeles. La líder, Delfina González Valenzuela, acompañada de María de Jesús, María del Carmen, y María Luisa. Estas hermanas crecieron bajo un seno familiar disfuncional y al morir sus padres recibieron una pequeña herencia con la que Delfina decidió iniciar un negocio que para ella era seguro su negocio. Se trataba de una cantina en el Salto de Juanacatlán donde también vendía los servicios de jóvenes prostitutas. El negocio iba en crecimiento, entonces Delfina contrató a su hermana Carmen para que le llevara la contabilidad, quien la convenció de legalizar el negocio y después de obtener los permisos necesarios, instalaron Guadalajara de noche, el burdel más famoso de esos tiempos en la zona. El detonante de los asesinatos fue que, en una noche, no les funcionó el pago a los agentes y llegaron a cerrarles el lugar, en donde el Tepo, hijo de Delfina, respondió sacando un arma de fuego, pero los agentes de la policía inmediatamente lo acribillaron ante su madre. Debido a esta situación, las hermanas decidieron mudarse a Guanajuato, con María de Jesús, otra de las hermanas González, quien también tenía sus negocios de prostitución. El local de la Barca de Oro pertenecía a un hombre que le apodaban el Poquianchis, por eso es que a ellas automáticamente se les adjudicó el apodo de las Poquianchis, aunque no fuera de su agrado. La otra hermana, llamada Luisa, tenía sus propios negocios de prostitución en Tamaulipas y les pedía a sus hermanas que le mandaran mercancía, refiriéndose a las jóvenes prostitutas.
Para que este negocio funcionara, las poquianchis iban a los pueblos de los alrededores a buscar jovencitas de 12 o 13 años que, con ayuda de algunos hombres, las secuestraban y en ocasiones los mismos padres por dinero las entregaban. En el año de 1964, Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar e ir con las autoridades a denunciar los hechos. Tuvo la fortuna de que esos policías no pertenecían al grupo de cómplices de las poquianchis. Mataron a más de 150 personas, mayormente trabajadoras sexuales, sus bebés y algunos de sus clientes. Se les conoce como las asesinas en serie más prolíficas de la historia de México. Continuando con el puesto número 2, La Bestia. Uno de los criminales más infames de Colombia, Luis Alfredo Garavito, nació en la ciudad de Génova, en el departamento de Quindío, relató que fue víctima de abuso sexual por parte de su padre y dos de sus vecinos durante varios años de su infancia, en Colombia. Estudió hasta quinto año de primaria y creció siendo un niño retraído y poco sociable. Le encantaban los niños y se esforzaba por ser cariñoso con ellos. Su carrera criminal inició en 1992, cuando contaba con 35 años de edad y la forma de operar fue siempre la misma. Apenas llegaba a un lugar lo recorría para buscar niños de entre 6 y 16 años de edad de bajo nivel socioeconómico. Cuando se cansaban de la caminata, Luis Alfredo Garavito tomaba algunos tragos de alcohol y atacaba a los infantes en algún sitio despoblado. Algunos de estos desafortunados niños eran violados por el monstruo. Con el paso de los años se encontraron cadáveres sin aparente conexión entre ellos. Por lo que no existía ninguna investigación enfocada en algún asesino serial. La policía no abrió una investigación hasta el año 1997. Cuando se encontraron los restos de 36 niños en los alrededores de la ciudad de Pereira. Inicialmente apuntaba a varias líneas como sectas satánicas, tráfico de órganos o prostitución infantil. Un testimonio clave en la captura y condena del criminal, fue el intento fallido de asesinato a un niño llamado John Iván. Lo amenazó con un cuchillo y lo subió a un taxi que los condujo a las afueras de la ciudad. En un lugar despoblado, Garavito ordenó al niño quitarse la ropa. Un indigente que se encontraba en el lugar se acercó para ayudar a Iván, arrojando piedras al criminal hasta que huyó. El niño contó lo ocurrido y comenzó una gran búsqueda en la zona para dar con el atacante. John Iván identificó al hombre y en ese momento la policía lo detuvo. La bestia confesó haber asesinado entre 1992 y 1999 a 140 personas, siendo todos niños de entre 6 y 16 años de edad. Las condenas de Garavito sumaron 1853 años y 9 días, la condena más alta que se haya registrado en Colombia. Aunque conmutados a 40 debido a las leyes constitucionales de Colombia, con beneficios de reducción. Si los anteriores puestos te dejaban helada la sangre, este último puesto va a hacer que dejes de tener fe en la humanidad, ya que quien lo ocupa tiene un número de víctimas exorbitantes y que debido a su estado actual puede que inclusive haya aumentado. Y ocupando el puesto número 1 del top tenemos el monstruo de los Andes Pedro Alonso López, nacido el 8 de octubre de 1948 en la localidad colombiana de Ipiales. Pedro Alonso López tuvo una infancia marcada por el sexo, la violencia y los abusos. Su madre Benilda ejerció la prostitución en su propia casa, algo que afectó sobremanera al pequeño. Él, junto a sus 12 hermanos, todos ellos fruto de las relaciones sexuales de la mujer con sus clientes, dormían en la misma habitación donde ella se prostituía. Asimismo, Benilda apenas se hacía cargo de sus hijos y golpeaba a Pedro con una escoba constantemente, recordaban sus vecinos. Las calles de Bogotá se convirtieron en su único hogar hasta que una pareja de estadounidenses lo encontró y decidieron adoptarlo. Con 12 años, a Pedro le volvió a cambiar la vida y todo parecía volver a la normalidad. Hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él y Pedro regresó a las calles. Desde ese momento, la delincuencia fue su único modus vivendi. Se hizo un experto ladrón de coches y hasta que fue condenado a 7 años de cárcel. Aunque al principio Pedro fue el juguete sexual de algunos presos, un día decidió parar dicha situación y vengarse. Una vez en libertad, Pedro viajó al sur de Perú donde empezó su periplo criminal, secuestrando y matando niñas que vivían en la región de Ayacucho. Una vez alejados y en algún paraje desolador, Pedro comenzaba su ritual. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Solo era bueno si podía ver sus ojos.
Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Sea como fuere, entre 1978 y 1980 el número de desapariciones de niñas fue en aumento, principalmente en Colombia y Ecuador, un dato que la policía achacó a un incremento de la esclavitud sexual y la trata de personas, y no tanto a un asesino en serie. Pero todo cambió cuando en 1980 se produjo una importante inundación en el municipio ecuatoriano de Ambato. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados con los registros de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de 4 niñas desaparecidas antes de dicha inundación y que fueron enterradas para que nadie las encontrase. Días después de esta catástrofe, un error de Pedro Alonso López lo llevó directamente a su detención. Los gritos de la madre de Marie, una niña de 12 años, alertó a los empleados del local que lograron darle casa. Tras haber sido capturado confesó ser el responsable de la muerte de aproximadamente 350 niñas entre Perú, Colombia y Ecuador. Fue detenido en 1980, tras cumplir una breve condena de 13 años de prisión, salió libre en 1993. Lo más terrible de la historia es que desde que salió en libertad se desconoce su paradero, sin embargo, estas fueron algunas de sus últimas palabras que se dieron a conocer. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión.